en Australia. Vamos a hablar ya mismo con Irene Wise. Ella es bióloga, atención, es ecologista, ecóloga, especialista en impacto ambiental, nada más y nada menos. Bueno, ha estudiado en una universidad de los Estados Unidos, donde es docente. Además, ahora los alumnos, en un rato, va a tener que darles clase a los alumnos allá. El vespertino de ellos, claro, son 5 horas al oeste. Se queda hasta las 3 de la mañana dando clases a los alumnos allí en los Estados Unidos, lo hace desde acá. Irene, en principio, bueno, como especialista en impacto ambiental, si hay algo que ha tenido y que sigue teniendo impacto ambiental, es lo que está ocurriendo en Australia. ¿De qué magnitud de impacto estamos hablando? Y es importante porque vos ten en cuenta que incendios hay en muchos lados, el cambio climático es global, como lo dice la palabra, es mundial, pero el problema que es Australia tiene además la particularidad que como se separó durante la época de la evolución de los continentes muy precozmente, estaba pegado a la Antártida, ¿viste cómo fue la deriva continental? Lo debes haber visto en geografía del colegio, todo el mundo más o menos. No sé si me acuerdo mucho, Irene, bueno, la verdad, pero... Se separó del resto de los continentes, claro. O sea, primero había un gran supercontinente, Pangea, que tenía un supermar alrededor, después se separó en Laurentia y Gondwana, quedó el mar de Tetis en el medio, y después la parte de Gondwana, que era la parte del sur, cuando se separa la Antártida con Australia, la Antártida no tenía el clima que tiene ahora. Con la deriva de los continentes por la tectónica de placas, la Antártida se fue hacia el polo sur y Australia se fue más hacia la zona del Ecuador. Entonces, cambió radicalmente el clima, pero en ese momento todavía no habían evolucionado los mamíferos placentarios que hay en todos lados y que a Australia no pudieron llegar. Por eso quedaron los marsupiales. Por eso tiene una fauna tan particular. Y además una flora muy particular. O sea, hace escasos 25 años se descubrió el Wollemi nobilis, que es pariente de nuestra araucaria. Sí, son árboles prehistóricos. Pero tremendo. Es un parque nacional que no se alcanza a estudiar cuando ya está queriendo ser alcanzado por los incendios. O sea, vos pensás que abarca una gran zona de Gales del Sur, en la parte, digamos, oriental de Australia, más la parte sur, o sea, sería el estado también de Victoria, ¿no? Donde están las ciudades más importantes. Estamos hablando claramente de cambio climático, porque Australia ha tenido el año más seco y más caluroso de su historia, en conjunción. Las dos cosas han ocurrido al mismo tiempo. O sea que... Desde 1912, si no me equivoco, según las cifras de lo que leí en un informe del panel intergubernamental de cambio climático, que no se registraba una sequía de esta magnitud. Incendios hubo siempre, inclusive yo te comentaba fuera del aire que Australia, y como muchos otros lugares en el mundo, tiene incendios controlados para que las cenizas de alguna manera... Eviten este tipo de magnitud de incendios luego. No, claro, reparan el suelo, aparte las cenizas producen potasio que es bueno para que después las plantas florezcan, bueno, una serie de cosas, pero... Cuando ya se va de control y encima no llueve, bueno, ahora estos días está lloviendo. Sí, son especulan con 4 o 5 días y que pero igual va a ser poco, no se va a controlar. Y si viene, hay lugares donde queda algunos milímetros. Vos pensás que 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado, más o menos, digamos, para que te des una idea. Y hay lugares donde va a ser torrencial. Entonces, en esos lugares torrenciales va a arrastrar todos esos nutrientes que quedan después de la quema del suelo hacia los lagos y hacia los ríos, o sea, los lugares de donde se toma el agua para potabilizar, y va a ser complicada el tema de la potabilización del agua para la gente y además el agua para la fauna y la flora. Esto tiene efectos inmediatos. No, tremendo. Hay cosas que no se pueden evaluar todavía, la realidad es esa. Y yo decía también, estamos hablando del año más caluroso y más seco. Lo que da cuenta del cambio climático y de lo que da cuenta es que esto ya no es una cuestión teórica, esto es práctica, esto lo estamos viviendo. Sí, y lo peor es que los gobernantes de estos países son negacionistas. Vos fíjate las declaraciones de las autoridades australianas, o lo escuchás a un Bolsonaro, o escuchás a un Trump. Te dicen cosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser si esto está absolutamente demostrado? Por eso la pregunta es si estamos a tiempo de detenerlo esto o ya no. Y bueno, ¿cómo avisará los próximos años? ¿No? Mira, yo no soy especialista en ciencias de la atmósfera. La Argentina tiene muy buenos especialistas. Yo soy una bióloga, ecóloga, pero lo que te puedo decir es que, por lo que a mí me parece, por lo que yo leo, por lo que yo veo, estamos muy cerca del punto de no retorno. O sea, estamos a tiempo, porque si no, la verdad que si uno fuera totalmente pesimista... ¿Y punto de no retorno qué significa? Y significa que va a llegar un momento que si no detenemos el aumento de temperatura, uno a veces piensa, bueno, el ser humano se puede adaptar 1, 2, 5 grados más, pero vos pensás que hay un efecto que se llama el efecto mariposa, que en los ecosistemas las cosas cambian. Yo creo que la vez pasada, cuando estuve en el otro programa que ustedes tenían en Cuatro Caras Bonitas, te comenté
que a veces hay digamos, un cambio chiquitito de centésimas o de décimas de 1 grado, por ejemplo, en la eclosión de algunos insectos que son el alimento de aves migratorias. Entonces, cuando llegan las aves migratorias, los insectos que son su alimento eclosionaron antes, se reprodujeron antes, se murieron y dejaron las larvas en el agua. Entonces, cuando llegan las aves migratorias no tienen comida. O sea, eso es uno de los tantos miles de ejemplos que hay. Sí, la naturaleza es perfecta, sin la mano del hombre, digamos. Vos tenés cadenas alimentarias estructuradas a lo largo de centenares de miles de años de evolución. Entonces, vos pensás que... no es un tema de que se adapte el ser humano solamente. Nosotros comemos, ¿de dónde sacamos el alimento? De la naturaleza. Sí, claro. Nos lo proveen, digamos, la naturaleza o los lugares que artificialmente, digamos, creamos para que podamos comer. Pero lo que comemos... La materia prima está ahí. Obvio, entonces es muy complicado. O sea, y vos me decís que peligra el agua. Sí, en Australia están muy preocupados por ese tema. Están muy preocupados porque cuando llegue las cenizas a las fuentes de agua donde se extrae el agua potable, estoy hablando de las grandes ciudades, porque en el campo, digamos, es más por ahí una extracción de pozo, ¿no? Estoy hablando de las grandes ciudades, pero da la casualidad que justo Sydney, Melbourne, Canberra, que es la capital, o sea, básicamente la concentración más grande está en donde están los incendios, que es Nueva Gales del Sur y Victoria. Es muy loco porque se está jugando un torneo de tenis en el marco de esto, ¿no? Bueno, vos viste que una de las tenistas tuvo problemas, que tuvo que salir de... Eso lo escuché, creo que en el mismo programa de ustedes. Me da la sensación que no solo los gobernantes, quienes tienen responsabilidades ejecutivas en distintos países, toman conciencia o no toman conciencia de esto, sino que evidentemente hay todo un sistema que no está tomando conciencia, porque incluso el australiano medio que va y paga una entrada para ver un partido de tenis como si nada ocurriera, llama la atención también, ¿no? Si vos pensás que, yo creo que hay en este momento, a pesar de toda la solidaridad que uno ve a nivel, digamos, del estado más importante de Oceanía, que es Australia, y del resto del mundo, hay 2.500 viviendas quemadas. Hay 29 muertos, creo, hasta el día de hoy. No sé si la cifra fue actualizada o no. Pero son cientos de millones de animales, que es lo que se puede... Hablan de 1.000 millones, yo no sé si... Sí, no sé, pero digamos, además pensá que los animales no son solo los koalas y los canguros y algún otro. Vos tenés un montón de fauna de invertebrados en el suelo que tiene un rol importantísimo en todo lo que es las cadenas alimentarias, las bacterias, los hongos que te producen la degradación de la materia orgánica. O sea, es todo un destrozo, una destrucción tan grande que eso es muy difícil de evaluar. O sea, recién después que se vaya el incendio, digamos, que se empiece a volver a la normalidad, si bien hay algunos medios que te muestran algunos brotes, claro, la naturaleza tiene por supuesto sus válvulas de escape, las yemas de los árboles vuelven a salir, pero no es lo mismo, un bosque tarda muchísimo en reestructurarse, no es cuestión de ir y sembrar y plantar y ya está, no, vos tenés toda una cantidad de animales que viven de eso, el bosque actúa como un paraguas. De hecho hay muchos animales que van a sufrir los efectos a partir de ahora porque se van quedando sin alimentos, ¿no? Y sin el hábitat, porque uno piensa que los animales que se extinguen no es solamente la falta de alimentos, quedan indefensos contra otros. Es el hábitat que queda completamente modificado. Yo te decía, los bosques actúan como un paraguas cuando llueve fuerte. Digamos, hacen que de a poquito el agua vaya llegando al suelo y después al subsuelo, a las napas, y se escurra lentamente. En cambio, cuando vos no tenés eso, por eso el peligro de que una lluvia fuerte en determinados lugares que se pronostican, no esto en toda Australia, pero en algunos puntos en particular, puede hacer que venga una lluvia, digamos, algo muy torrencial, claro, que empuje todas esas cenizas hacia los cuerpos de agua, ¿no? Lo que te comentaba antes. Es complicada la situación, o sea, va a ser muy difícil de evaluar. Yo estuve en contacto con un par de colegas por Skype que les pregunté, que son australianos, que ahora están viviendo en Estados Unidos, pero y bueno, están muy preocupados porque me dicen hay que esperar, primero salir de la emergencia y después ver qué se puede hacer, pero ellos son muy pesimistas con la situación que va a quedar después. Hay que decir que todavía hay aproximadamente casi 60 focos de incendio. Y hay que ver qué pasa con la lluvia. 4 o 5 días de lluvia se esperan, que dicen no va a ser suficiente para apagarlos todos. O sea que esto también está en desarrollo. Hay gente del otro lado preguntándose, ¿esto podría ocurrir también en la Argentina? Mira, por lo pronto ya llegó el humo. El humo llegó, se vio en las fotos satelitales, no fue una cosa demasiado grave, pero se vio sobre todo en los atardeceres así medio anaranjados, rojizos. Sí, el cambio climático es global.
O sea, nosotros de hecho estamos teniendo, vos fíjate que la Argentina está mayormente en territorio templado, digamos, según estudiamos en el colegio. Sí. Y vos tenés recién al norte del trópico de Capricornio una pequeña fracción dentro de territorio, digamos, tropical. Y la Mesopotamia, diríamos, es subtropical. Pero ahora resulta que todo lo que era templado se está subtropicalizando y todo lo que era subtropical se está tropicalizando. Por eso están llegando enfermedades como el dengue, el zika, chikungunya. O sea, hay enfermedades que eran las pirañas, que usan un eufemismo que a mí me causa risa, que le dicen palometas, que no dejan de ser pirañas, es lo mismo. Están atacando playas en el río Uruguay, por ejemplo, ¿no? A la gente, que antes no bajaban tanto hacia el sur. Y esto tiene que ver también con el cambio. Claro, porque las aguas ya tienen más temperatura de las que tenían y los eventos... vos imaginate que estás en Buenos Aires y es como si estuvieras en el Caribe. De pronto te viene una lluvia fuerte, sí. A los 10 minutos paró y sale el sol. Ayer pasó. Sale el sol. Eso no pasaba antes. Pedro Belleoni está allí en Australia. Ya mismo tenemos comunicación con él para que nos cuente. Bueno, ¿qué está ocurriendo con el clima? Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo están? Un saludo desde Victoria, Burnsdale, uno de los pueblos que es muy importante por el hecho de llevar suministros a pequeños pueblos de alrededor. Y estamos esperando la lluvia, básicamente. Incluso ya un clima que se ve reflejada la incertidumbre en ese pronóstico del celular, en esas fuentes oficiales que consultamos que decían la lluvia ya tendría que estar acá. Ustedes pueden ver, estoy afuera, no está lloviendo y ya el humo se disipa. Es verdad que las nubes empiezan a ser parte del aire y se respira un poco mejor, pero seguimos esperando la lluvia y sí, incluso sabiendo que es un arma de doble filo. Ustedes lo hablaban bien recién. Claro, eso te iba a decir, hay preocupación. Tampoco quieren tanta lluvia o que no sea de golpe, pero bueno, se necesita efectivamente para ver si se puede controlar de alguna manera esto. ¿En qué situación se encuentran hoy, teniendo en cuenta, que da la sensación, al menos, no sé, Irene, si compartís, que en los medios de comunicación ha bajado un poco la intensidad? Es el día a día de lo que va apareciendo. Sí, y esto es como que ya... En cuanto a presencia del tema Australia en los medios. Lamentablemente. Ha bajado. ¿Cómo está la cosa por allá? Sí, es una situación similar. Definitivamente el hecho noticiable en su momento hoy carece y se ha enfriado y se puede ver incluso en los medios australianos. Si bien allá, sigue siendo prioridad, sí, totalmente. Ya el foco se ha desviado. Hoy, en estos últimos días, se habla más de las declaraciones de Scott Morrison, el primer ministro que ustedes lo mencionaban, y que incluso se puede ver, tal vez por eso sea noticia, un cambio en el discurso de un negacionismo claro a, bueno, hay que tomar medidas, la creación de un gabinete de emergencia y la sugerencia por parte del propio primer ministro, piensen en cómo podemos reducir la emisión de gases. Hay un cambio de postura que se empieza a vislumbrar, que uno creería hoy en día es por el hecho de correr atrás del clima, porque el llamado de atención llegó incluso antes de septiembre, antes de los incendios, cuando trabajadores y trabajadoras de la tierra, de esta zona rural, le hacían llegar la inquietud. ¿Hay un plan de contingencia para esto? El teléfono no se atendió en el momento, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, sí, suena un poco a una declaración que mucha gente debe querer escuchar en medio de la emergencia, pero evidentemente esto se debió prever, esto ya se sabía que iba a ocurrir. Sí, se sabía desde el 2007, desde el 2007 que se sabía, que lo viene diciendo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ya los informes del 2007 venían previendo que esto, no así por ahí en esta magnitud, pero ya con señales de alerta, porque nadie tampoco hace futurología, pero ya se sabía que esto podía llegar a ocurrir si no se tomaban los recaudos, ¿no? Y con el negacionismo que hay, no sé. Es tremendo. Es tremendo. Este dato que me decís, lo del 2007, bueno, nos deja un tanto helados. Por lo menos a mí, Pedro, en principio hay que esperar la lluvia, se habla de 4 o 5 días. Acá incluso yo ya leí algunos medios españoles que hablan de un holocausto en materia de biodiversidad. Así es, la lluvia puede llegar a tener hasta 80 milímetros. Algunos de los servicios de emergencia oficiales están esperanzados, como puede ser el Sistema Rural Antiincendios de Nueva Gales del Sur, que dijo, si esto se da como al menos lo muestran las imágenes satelitales y los indicios del pronóstico, podemos tener nuestro regalo de Navidad, de bodas, de cumpleaños, de aniversario, todo junto en estos próximos días. Lo cierto es que cambió la inestabilidad en este clima, que ustedes también lo mencionaban, hace que estemos constantemente viendo si va a suceder o no, y por lo pronto el impacto no se puede medir. También ustedes lo decían, claro. Hoy se habla de cifras, se puede pensar un montón de números y hasta sirven para dimensionar incluso, para que siga siendo noticiable en el mundo, entender que esto afecta
no solamente a Australia y su ecosistema, pero incluso ya la pregunta empieza a aparecer, ¿cómo va a ser después? O sea, esto es cíclico, va a llegar en otro momento la época de las altas temperaturas y los incendios. ¿Cómo lo va a resolver esa reforestación que puede traer inundaciones? ¿Cómo va a pasar todo eso? Bueno, habrá que ver, eso es claro, noticia en desarrollo. Pedro, muchísimas gracias. Vamos a seguir seguramente el tema porque estamos atentos a lo que ocurre allí en Australia, porque claro, es nuestro planeta y tiene, como bien decía, este efecto mariposa, esto tiene efecto en todas partes. Sí, o dominó, también le dicen efecto dominó. O sea, esto es algo que, viste, como es el famoso dominó, que tocas la primera pieza y cae Pedro, todo. ¿te quedó algo por contar? ¿Algo por decir? Por lo pronto estamos a la espera. El humo Bien. llegó a ciudades como las ciudades grandes, Melbourne, Sydney, incluso superando ampliamente los niveles que el cuerpo puede tolerar. Y vamos a ver para dónde sopla el viento. Supuestamente la lluvia llega en un par de horas y a partir de ahí será ver cuánta lluvia, si ayuda a algunos focos que tal vez estén bajo control y se puedan terminar de apagar, pero que no suceda este efecto contrario de mojar la ruta para que los servicios de emergencia vayan más lento y el pasto que se humedece y no se puede generar fuegos controlados. Toda incertidumbre, esa es la única lamentable noticia. Espero traer alguna buena la próxima. Sí, es la única certeza. Pedro, gracias. Un abrazo grande y ojalá la lluvia traiga algo de alivio. Abrazo. Abrazo grande. Irene, me quedé pensando en esto que decías, ¿no? Veníamos hablando de esto en el 2007, ya nos venís hablando acá, nos contabas, bueno, estamos cerca del punto de no retorno. ¿Cuál es? ¿Cómo imaginás un mundo que ha traspasado ese punto de no retorno? Es muy difícil. En realidad, esperemos que no llegara a ese punto de no retorno. O sea, existe un panel intergubernamental de cambio climático, existen personalidades importantes de la Argentina, investigadores del CONICET que conforman parte de ese panel. Hay que escucharlos, hay que realmente, no solamente escucharlos, hay que actuar. Hay que actuar. Ustedes tienen acá una columnista especialista que es Thaís Gadialara, que todo el tiempo está comentando lo que hay que hacer. Y bueno, lo primero es que la gente se informe y que se pueda actuar, porque no es solamente decir, ay, lo que va a pasar. En algún momento eso va a llegar si no hacemos nada. O sea, hay actitudes individuales importantes, pero también hay, me parece a mí, no sé, hay actitudes que hay que tomarlas a nivel de regulación de los distintos países. Responsabilidad común pero diferenciada Tal se cual, habla tal cual. Cuando se habla de materia de derecho ambiental. Me voy a quedar con eso para hacerte la última pregunta. Luego, Tamara Bella tiene más información al respecto. Así es, como bien decías, los incontrolables incendios que están ocurriendo en Australia están dejando en jaque, como decía Irene, a gran parte de la fauna autóctona. De hecho, algunos científicos afirman que el koala es una de las especies que más está sufriendo y está en peligro de extinción. Tenemos algunos videitos para mostrarte que hay mucha gente buena, que hay rescatistas, vecinos que están ayudando muchísimo. Y tenemos este video en donde una mujer australiana rescata a un koala. Ahí lo vemos, quemadito, mi vida. Ahí lo rescata, se saca su remera para apagar las llamas del koala. También su marido. Ahí está, le dan agua y apagan el fuego con el agua. Tremendo. Terrible, impactante, impresionante y bueno, con mucha tristeza. Gracias a Dios el koala está bien y hay mucha gente buena ayudando. Ahí está, así que bueno, el koala, gracias a Dios, está bien, pero bueno, hay un montón de otros que no. Vamos a ver otro videito en donde una perrita que tiene 4 años, se llama Taylor, y está entrenada para rescatar justamente, a ver si tenemos alguna imagen de la perrita, en donde ella señala, bueno, con su patita el árbol en donde están los koalas y demás animalitos. A ver si tenemos la foto. Ahí está. Ella es Taylor y su entrenador Ryan. Así que bueno, vamos a seguir con todo esto, pero bueno, hay mucha gente ayudando y esperemos que esto se detenga. Tremenda la imagen, ¿eh? La de koala es muy impresionante, porque claro, ante eso ya está, se acaban las palabras, ¿no? Sí, yo subí a mi Instagram varios videos, algunos de la BBC, o sea, son reposteos, porque obviamente no estoy en Australia, nombrando la fuente, porque realmente es penoso, porque lo primero que podemos hacer es difundir y que la gente tome conciencia, que esto no hay que negarlo, esto existe. No, claro. Y es real. Irene, te voy a hacer entiendo que la última. Vos hablabas antes de acciones individuales, ¿no? Y yo también decía, bueno, hay responsabilidad común pero diferenciada, no es lo mismo lo que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos respecto a lo que puede hacer el gobierno argentino, más allá de que también debe comprometerse en esta lucha contra el cambio climático. Pero vos me hablaste de acciones individuales.
¿qué acciones individuales podemos hacer nosotros? Uy, hay muchísimas. Mira, uno puede empezar. Yo me acuerdo que la primera, digamos, el primer acercamiento que yo tuve a este tema fue cuando yo vivía en Estados Unidos, cuando hice mi posgrado, que se llama 50 Things You Can Do to Save the Earth. 50 cosas que podés hacer para salvar el planeta, que ahora son como 1500 cosas, más o menos. O sea, desde cada acción individual, porque alguno dice, bueno, a ver, yo no aumento ni bajo la temperatura, pero sí tiene que ver con la energía, con digamos, el uso de la energía. No es solamente bajar la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano por un tema del costo, sino en los países donde lo pueden pagar, que sea, digamos, a una temperatura que la gente pueda estar con el aire acondicionado no necesariamente abrigado, con una remera, y en el invierno también se ponerse un saquito y no tener la calefacción para estar semidesnudo. Después, cuestiones que tienen que ver con el agua. O sea, hay cosas que parece que no tuvieran relación. Claro, sí, da la sensación que, bueno, es un ratito la canilla. No. Todo son muchas acciones. Todo impacta. Todo. Ya te digo, son como 1500 acciones que no nos alcanzarían todos los programas del ciclo para contarte. Pero si escuchan a la columna de Thaís, todos los días ella comenta algunas cosas. Así que yo subo a mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales y permanentemente subo consejos de este tipo. 3 consejos, si quieren Bueno, ya te dije... O sea, uno es el tema de la energía. Sí, en lo posible. Yo, por ejemplo, ahora estoy averiguando, fui justamente el otro día a la comuna donde yo vivo, en el Centro Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, cerca del Cid Campeador, para poner en mi casa, que yo vivo en una casa, paneles solares. Mira. Lo que pasa es que todavía sigue siendo muy caro. Sigue siendo caro, pero se amortiza en un tiempo. Estamos yendo con varios vecinos porque queremos hacer lo mismo. Lo que pasa es que también te desalientan porque te dicen, bueno, su casa tiene 2 pisos, van a subir a la noche y se lo van a robar. O sea, en otros países la gente pone los paneles solares y está seguro que no le va a pasar nada. Así que tengo que ver también la cuestión de seguridad, porque son caros, pero no te creas que se tarda tanto en amortizarlos. Además, está la ley de generación distribuida, donde vos lo que te sobra podés insuflarlo a la red. Sí. Así que... eso por un lado. Después, el tema del agua. Después, tratar de usar lo menos posible lo descartable. O sea, en lo posible, no usar nada descartable. Yo siempre digo, y esto es algo que ahora se repite hasta el hartazgo en todos los medios, pero fue la primera vez que se trajo en español, en un país de habla hispana, digamos, esa frase fui yo cuando volví de Estados Unidos hace 30 y pico de años, que es: el mejor residuo es el que no se genera. O sea, la gente se cree que el reciclado, que es muy importante, ya está, resuelve todo. Ojo cuando uno compra... Alcanza. No, es que el reciclado resuelve un porcentaje muy pequeño del problema de la basura. Y además después tenés que siempre ponerle nuevos materiales. Es un tema bastante complicado y tardaría un montón en explicártelo, pero la verdad es que si uno puede evitar, digamos, todo lo que sea descartable, volver a reparar, a reutilizar, que no es lo mismo que reciclar, o sea, reutilizar los materiales, vos ya estás haciendo un aporte importante. Y todo eso, aunque te parezca mentira, son, digamos, toda esa generación de esos envases o de los materiales que sean, necesitan mucha energía y mucha agua, entonces vos estás ahorrando, de algún modo repercute también a nivel del clima mundial. Sea, todo colabora, de manera muy directa, ayuda. Pero repercute, claro. Irene Weiss, ¿la pueden seguir en las redes sociales? Sí, en Instagram soy Weiss, Irene, W-A-I-S, Irene, todo junto. En Twitter, Irene Weiss, después estoy en Facebook por mi nombre también, en LinkedIn. Ahí te pusieron el Zócalo, excelente. Así que la pueden seguir. Y la vamos a dejar, claro, porque se tiene que ir a la clase en un rato nada más. Sí. Así online, mira, voy a estar en Estados Unidos, voy a viajar en el tiempo, porque voy a estar dentro de 4 horas más o menos, voy a estar a las 5 de la tarde. Es verdad. Bueno, Irene, mil gracias por haber venido, muy interesante. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, podamos volver a charlar con mejores noticias. Sí, es verdad. Ojalá que esto se termine pronto. Muchísimas gracias. A ustedes. Hacemos una pausa, no se vayan.